Dentro del paisaje y en concreto dentro de las marinas, desde el siglo XVII los naufragios eran un tema de gran interés. Estas olas que todo lo envolvían furiosamente, todo patas para arriba, los instantes previos a la muerte, la desesperación, la naturaleza le seguía demostrando al hombre quién era la que mandaba. Lo cierto es que se reportan una gran cantidad de naufragios hasta bien entrado el siglo XIX, pero uno solo generará sendos debates políticos, grandes críticas y un cuadro inolvidable. Doy la bienvenida un viernes más y los invito hoy a recorrer los primeros estertores del romanticismo en Francia. Durante la segunda década del siglo XIX estaba más que establecido este canon clásico, de alguna manera propugnado por Jacques-Louis David. Lo cierto es que algunos personajes muy interesantes empiezan a explorar los bordes, empiezan a explorar otras cosas, otras fuentes de inspiración por sobre todo. Y en este grupo nos encontramos con Théodore Géricault. Para algunos, el primer romántico. Y es muy interesante la figura de Géricault en este momento porque venimos de décadas en donde algunos dirían había una cultura mercenaria en la pintura, ¿no? Se seguían los mismos cánones, los mismos preceptos, tratando de buscar ensalzar los egos de los pintores, el éxito puro, sin pensar demasiado a costa de qué. En ese sentido, Drouaz había sido, previo a Géricault, un artista que un poco había establecido un modelo en cuanto a cierto romanticismo y pasión por el arte. Y a Géricault esto le prendió bastante. ¿Qué pasa? Géricault venía de una familia económicamente bastante acomodada, entonces se pudo dedicar, como dicen algunos, a forjar su propia historia, ¿no? A hacer su propio mito. Realmente él no necesitaba trabajar para vivir, con lo cual empezó a hacer como su propio camino. De hecho, pasó por los estudios, talleres de Vernet, de Gauguin, pero como que estudiaba poco tiempo, él era como más autodidacta, siempre fue autodidacta. Quiero decir, no manifestaba ningún interés por la academia, no manifestaba ningún interés por competir por el premio de Roma, algo que luego va a cambiar y lo vamos a comentar, y quería hacer su propio caminito al costado del mundo, pero siempre también buscando el éxito, por supuesto. Lamentablemente murió a los 33 años, excesivamente joven para todo lo que tenía para dar, un gran apasionado por los caballos, algo que terminará acelerando el proceso de su muerte después de un accidente, pero lo cierto es que él ya no estaba bien ni física ni mentalmente. Pero para llegar a la obra que vamos a hablar hoy, tenemos que sí contar algunas anécdotas importantes de su vida. Yo dije que él no tenía interés por la academia ni por el premio de Roma, y así fue inicialmente. Él presenta una serie de obras solitarias, digamos, al salón y a todas las muestras, bastante sólidas, con algunos aspectos criticables que hoy no vamos a retomar acá, pero que realmente, bueno, empezaron a llamar la atención del público, de los críticos y de sus colegas pintores. Quiero decir, en términos positivos, ¿no? Como que se veía que venía ahí un destaque. Con lo cual, él entendió de alguna manera que sería bastante prudente formarse un poco más y competir por el premio de Roma. Se presenta en el año 1816 y no queda, por supuesto. Pero como no tenía tampoco muchas intenciones de someterse a toda esta cosa tan estricta en el caso de que lo ganara, de presentar X cuadros de acuerdo a la academia y demás, decide, bueno, encarar él su propia formación y se va de viaje a Italia, claro, Florencia, Roma, Nápoles. Y ahí, en contacto con los grandes maestros del Renacimiento, empieza a dibujar mucho, ejercita muchísimo el dibujo. Se trae de nuevo a París ya un gran dominio del dibujo clásico, pero también es muy interesante rescatar qué temas lo habían atrapado, qué le había interesado a él de Italia. Mucha fascinación por las escenas de acción, de drama, estuvo viendo las carreras públicas de caballos y empieza ya con estos dibujos a buscar temas que estén orientados a la victimización, al sufrimiento, a la violencia en general. Cuando él vuelve a París entonces empieza a buscar
temas que le permitan trabajar ya no tanto cuadros individuales como los que había presentado, sino algo que integre un cuadro de historia, una dinámica de grupo, de personas, más de uno, va. Y se interesa por algunos asesinatos, empieza, ¿no?, con la cosa de la crónica policial. Y de repente encontró un tema que lo tenía todo para Géricault. Estamos hablando del naufragio en la costa occidental de África de la fragata Medusa. ¿Por qué lo tenía todo para Géricault? Primero, porque fue un tema político, porque generó encendidos debates de lo que había pasado, tanto en la crítica, en los diarios, en la calle, todo el mundo hablaba de lo que había pasado con la Medusa. Con lo cual hay bien fresquita repercusión disponible a nivel nacional e internacional. Y por otro lado, porque mostraba aspectos de la condición humana en términos morbosos, sufrientes, difíciles, al extremo de la locura. Se imaginarán ustedes, en las revistas, en los diarios, circulaban imágenes, la gente hablaba y 2 supervivientes publicaron un libro. Los detalles de la historia solo se conocieron porque se filtraron en realidad, al menos originalmente. ¿Qué pasó? Estamos en épocas de la Restauración y el gobierno, o miembros del gobierno en realidad que estaban opuestos al ministro de Marinas, filtran a la prensa un informe confidencial escrito por Savigny, que es uno de los supervivientes, donde él trata de explicar su propia conducta en función de lo que había sucedido allí. Y cuando todo esto finalmente se termina haciendo público y aparece el gran escándalo, él, junto a otro superviviente de apellido Correag, escriben y publican un libro con sus recuerdos y con su experiencia. En ese momento, Géricault, que ya estaba como bastante decidido a trabajar sobre este tema en un gran cuadro, los busca y se reúne con ellos dos. Empieza él un gran proceso de investigación y documentación de primera mano en lo posible para llevar adelante lo que sería su obra. ¿Y cuál es la historia de todo esto? En junio de 1816 sale de Francia, del puerto de Rochefort, una serie de barcos, 4, si mal no recuerdo, que deberían ir a tomar, por el Acuerdo de París, posesión de Senegal, que le había sido devuelto a Francia. A bordo iban el futuro gobernador de Senegal y su esposa, una serie de ejecutivos que iban a tomar cargos en la gobernación y en la administración, un grupo de soldados, oficiales, alrededor de como 400 personas. Y al mando estaba un capitán que había estado por 20 y pico de años fuera de la navegación, porque con todo el tema de la República, por supuesto, había quedado desafectado, y retomó en este momento. La fragata de la Medusa, que era más rápida, se anticipa a los otros 3 que iban en el mismo convoy para tratar de llegar antes, en esencia. ¿Qué pasa? En la ribera argelina había unos bancos de arena y el capitán creyó que ya los habían pasado, a pesar de que sus oficiales, mucho más experimentados, le dijeron que no y que no. El tipo quiso pasar por ahí. ¿Y qué pasó? Encalló. Cuestiones que tratan de desencallar el barco, no pueden y ya al día siguiente deciden que tienen que abandonarlo. ¿Qué es lo que hacen? El capitán y los mandos más importantes, junto con el gobernador de Senegal y se suben a las embarcaciones de rescate, que eran 6, pero había unas 150 personas que no tenían lugar. Entonces construyen una balsa enorme y se suben a esa balsa, a estas 150 personas que no se hundió de casualidad, para tratar de ser remolcadas por los otros barquitos que llevaban a las personas que ya se habían subido, que eran los más importantes, ya se imaginarán. Cuando de las pequeñas barcas ven que realmente es muy difícil arrastrar a la balsa y que eso los iba a demorar, cortan las sogas y dejan a estos 150 fulanos a su suerte. Necesito aclarar que entre las 6 barcazas salvavidas estaba el capitán que había abandonado el barco. Estas 150 personas que quedan a su suerte en la balsa quedan con un tacho de galletas, que se imaginan que duró un día, con 2 bidones grandes de agua y con unos toneles de vino. Por supuesto, era una balsa de 20x7 sin ningún tipo de posibilidad de maniobra. Cuando esta gente ve que queda librada de su suerte, que vienen esos oleajes enormes y que lo más probable es que vayan a morir, ¿qué hacen? Parte de ellos
se emborrachan con el vino de los toneles y hacen una suerte de revuelta, tratando de hundir la balsa para morirse todos de una buena vez. La cuestión es que los oficiales que estaban al mando empiezan una refriega y se imaginarán la cantidad de muertos y heridos que dejó todo ese motín. En esta refriega mueren 63 personas que son arrojadas por la borda, digamos, de la balsa, pero fue tal el caos, el estrés y la desesperación que se generó que empezaron a haber arranques de locura. Entonces, a los que habían quedado heridos pero vivos y a los que empezaron a tener arranques de esquizofrenia y de locura, los tiraron también al mar. A medida que a Géricault le van relatando todo esto, se empieza a compenetrar con la historia y empieza a hacer una serie de dibujos preparatorios, muchísimos realmente, en donde va tratando de pensar cómo poder reflejar todo esto en un solo cuadro. Hace solo para reconstruir la idea de la balsa unos 40 dibujos. Ya a partir del cuarto día empieza el canibalismo en la balsa. De los que van muriendo se empiezan a cortar pedazos de carne. Entre este grupo, de los que eran más duros y digamos más lúcidos para sobrevivir, estaba el propio Savigny, este que escribió el libro y que le estaba relatando todo esto a Géricault, que era cirujano. De hecho, era uno de los que digitaba ciertas redadas arriba de la balsa para ver quién convenía ser asesinado y comido. Y vemos, ¿no?, a Géricault haciendo esbozos, preparando bocetos, tratando de reflejar el canibalismo, mientras que por supuesto se van sucediendo motines, fusilamientos sumarios, crisis de locura. Había una sola mujer que fue herida en el primer momento y la arrojaron con vida pero herida al mar, hasta que finalmente el 17 de junio, unos 13 días después de que se iniciara toda esta locura y esta tragedia, logran avistar a un barco. Acá hay dos historias. Dicen que el Argus, que fue el barco que los termina rescatando, salió a buscarlos. Otros dicen que en realidad nunca se reportó nada de toda esta gente y que se los cruzó de casualidad. Y entonces Géricault empieza a pensar realmente qué momento de la historia tomar, porque se da cuenta que es prácticamente imposible reflejarlo todo. Y ahí un poco él piensa que el avistamiento del barco es un momento clave, con lo cual empieza a experimentar con los dibujos, ¿no? La vela para un lado, la vela para el otro, la posición de los cuerpos. Y además toma como un momento muy puntual, que es cuando se avista el barco, el Argus, que los va a ir a rescatar supuestamente. Entonces está toda esa parte de la emoción, de la desesperación por que los vean, pero también estaba tan lejos el barco que realmente ellos no sabían si los habían visto, con lo cual por momentos era ya está, estamos muertos. Justamente por esto, Géricault empieza a explorar mucho las figuras que va a poner en este cuadro. Y aparecen, por ejemplo, este hombre como abstraído, ido en sus pensamientos, que sostiene con el otro a un cuerpo, ¿no? También a un cuerpo masculino. A esto se lo llamará en algún momento la pareja padre e hijo. Y empiezan de a poco a tomar forma también las disposiciones, ¿no? Para dónde va a ir el viento, para dónde va a estar la vela improvisada de esta balsa. Si se termina usando o no el barril, uno de los barriles de la discordia, ¿no? De estos que contenían vino. Hasta que el segundo boceto que hace al óleo no lo termina porque parece haber encontrado lo que necesitaba. Entonces, ya convencido de todo esto, ¿qué hace? Alquila un taller mucho más grande del que él usaba e instala allí un lienzo gigante de 7,10 metros por 4,91. Desde entonces, Géricault no va a abandonar el taller y estará allí durante 9 meses trabajando en la balsa de la Medusa. Pasan muchas cosas muy fuertes en este momento, en este proceso. Durante esos 9 meses, él le pide a los supervivientes, a estos dos, que por favor posen para él. Le pide a sus amigos, ¿no?, que hagan distintas posturas. Aparece un jovencísimo Eugène Delacroix, que es este joven que está con la cabeza para abajo tapada de rodillas. Busca un modelo muy especial, ¿no?, que refleje también otras culturas. El tema del esclavismo en este momento estaba en pleno auge. Si bien se había abolido, Senegal y Francia seguían comerciando con esclavos. Y él contrata a Joseph, un negro modelo muy famoso en el París de ese momento, y lo usa para 3 posturas distintas. Y además, para lograr comprender bien el tema de los colores de la carne muerta,
contacta y pide piezas de cadáveres a un hospital, una morgue que estaba ahí muy cerca. Estos trozos de cadáveres que él se llevaba al taller para estudiar, bueno, generaron sendos chismes, pero por otro lado uno puede entender que había hedor, que era como muy difícil estar en ese taller. Algo que, por cierto, igual a Delacroix le fascinó, ¿no? Pero bueno, son miradas. Y empieza ahí Géricault a hacer estos bocetos de cabezas, de brazos, de pies, de cuerpo, de gente muerta. Estos estudios así tan macabros realmente van a terminar generando muchas especulaciones sobre la personalidad de Géricault. Finalmente, terminada su pieza, Géricault presenta al salón la balsa de la medusa. ¿Qué es lo que nos cuenta el cuadro? Bien, lo que Géricault describe aquí es el momento exacto en que los últimos 15 supervivientes, después de estar 13 días perdidos en realidad en el océano, en la balsa, ven un barco que llega en el horizonte. La obra en sí se estaría posicionando en ese momento o en ese punto de la historia en la que se puede considerar que la gran devastación, la gran desesperación ha terminado. Como verán ustedes, el tamaño es monumental. Géricault hace un juego acá, ¿no? Y es que los personajes que están al frente son casi del doble del tamaño natural. Parece que se nos salen del plano, ¿no? Que van a empujar al espectador. Sobre esto después les tengo que contar una anécdota. Lo cierto es que lo que él buscaba de alguna manera es que el espectador fuera introducido o fuera parte de toda esta actividad física que se ve en la balsa. Podemos ver o intuir que esta balsa es algo improvisado, que está apenas en condiciones de navegar, que está ahí a merced de las olas. Y tenemos todos los estados humanos posibles, ¿no? Tenemos hombres destrozados, abatidos, uno se tira el pelo con desesperación, hay derrota, que está tan melancólico que, como decimos, son ese grupo llamado padre e hijo, que no lo sabemos, ¿no? Como que ya no le importa nada, lo único que hace está sosteniendo ese cuerpo y hasta debe pensar que en algunos momentos, si es verdad que es rescatado, va a tener que dejarlo. Un puñado de cuerpos, ¿no?, cubren el piso del primer plano desde la parte izquierda, pasando por todas las esquinas de la balsa. Los hombres del centro ven a este barco que estaría por salvar sus vidas. Uno se lo señala al otro. Y este hombre africano, Joseph Modelo, que posó para Géricault, se para sobre un barril y agita furiosamente una tela, ¿no?, tratando de llamar la atención del barco. Ahora, vamos a meternos en algunos detalles. ¿Qué hizo Géricault para tratar de darnos pistas sobre qué era lo que había vivido toda esta gente en los 13 días previos? En la venda del anciano se ven rastros de sangre, hay una herida allí de alguna refriega, hay un hacha abandonada, aparecen las barricas de vino, ¿no?, que son las responsables del descontrol, de todos estos arranques de locura y desesperación, toda esta furia del mar y las olas que parece que están a punto de destrozar esa balsa. Pero hacia el centro de la composición tenemos un poco de calma. Aparece justo en ese lugar un rayo de luz, que es la esperanza de la salvación. Y vemos ahí un puntito al final de todo, en el horizonte, que sería el barco de rescate. Apenas un esbozo. Una esperanza lejana, podríamos decir, ¿no? Pero esperanza al fin. Como dije, solo el anciano parece indiferente a esta esperanza. Y antes que nos metamos con la composición y la parte técnica, que hay bastante para compartir, es muy interesante esta obra, porque es como un gran cuadro de historia, pero con componentes muy distintos. O sea, trae parte de la tradición de David, ¿no?, de Jacques-Louis David, con estos formatos importantes, con una narrativa potente, pero es un cuadro contemporáneo, habla de un hecho ahí nomás. Y dramático, no es cualquier tema. Está claro que hay una presentación fuerte, que si bien se está narrando una historia, no sigue para nada el equilibrio, el orden y la calma del neoclasicismo. Tenemos dos planos. En el primero aparece la balsa y al fondo aparece el paisaje. Y luego una suerte de estructura piramidal, que no es la única porque hay dos, que hace que este cuadro
sea inestable, porque la balsa es inestable. De hecho, para captar el paisaje marino, Jean Ricot se va al puerto de Le Havre, ¿no? Y va a pintar el amanecer. Tenemos que empezar a hablar ya de algunas cosas, ¿no? Cierta diagonal, esa que se da entre el cadáver de la izquierda, que tiene como supuestamente las piernas al agua, no se sabe si está cortado en realidad, y que va ascendiendo hasta este marino que está agitando el trapo en dirección al barco. Esto permite que todas las figuras que se están agrupando en torno a él configuren una pirámide. Y Jean Ricot acá toma una decisión importante, que es la que podemos ver. Cuando él hace todos los estudios compositivos, siente que hay algo que no puede poner o que no le sumaría ponerlo, que es pedazos de cadáveres que él inicialmente en algunos bocetos los había puestos así colgando de la balsa, y la parte del canibalismo. Para citar a Crowe cuando habla de esta obra, los hechos y acontecimientos comprometedores se sacrifican a los intereses de una depurada condensación de la humanidad común, redimidos por el sufrimiento y salvados por sus propios y exclusivos poderes. Escogió el momento en que por primera vez se avista angustiosamente el barco de rescate, cuando nadie sabía si ellos habían sido vistos a su vez, y el grupo se galvaniza en una última acción colectiva a fin de atraer su atención. También es cierto que si uno mira esta obra es tan potente y tan fuerte que yo no sé qué público podría haber resistido que hubiera además pedazos de cadáveres colgando. Y también es cierto que este cuadro, más que descriptivo de un hecho real, es una mirada de la que se apropia Jean Ricot para hacer su propia composición y mostrar lo que él quería y también mostrar sus dotes de artista. Él quería llegar a la cumbre. Con esto quiero decir, no vemos cuerpos ahí famélicos después de 13 días que no comieron, llagados por el sol, por la sal marina. No, vemos cuerpos musculosos, vemos anatomías trabajadas, de esas que estudió en Roma. En ese sentido, lo que busca todo el tiempo acá Jean Ricot es el juego, ¿no? El juego con estas figuras desnudas, en forma de pirámide, cual ordenamiento completo y lo inesperado, ¿no? El mar embravecido, las víctimas, las olas. Esta obra es muy interesante para ver lo que empieza a proponer el romanticismo, ¿no? Veamos la composición. Los maderos de la balsa son los que dan una estructura ciertamente cuadriculada a la composición del primer plano, pero vemos también que ¿no? hay un leño que está corrido y que rompe en diagonal. Ahí ya tenemos una primera cosa que desestructura. Ese leño de alguna manera se termina sumando a las oblicuas que van desde el mástil. Pero esa suerte de dos pirámides que se forman además están de alguna manera confrontándose con los pliegues de las telas, las curvas de las barricas, la vela esa hinchada por el viento que va contrario hacia el lado de la salvación, ¿no? Además, esta vela va contra también las curvas de esa ola que hace de telón de fondo que está ahí amenazante. De hecho, miren ustedes las pinceladas que remarcan esto justamente. Las pinceladas de la vela van en un sentido opuesto a las pinceladas de la ola. Y de repente, opuesto a la vela también tenemos otra curva ascendente dentro de la pirámide. Lo que tenemos acá, sin duda, son dos líneas diagonales que cruzan el cuadro que generan, por supuesto, tensión y dramatismo. La primera traza el mástil y el andamiaje y dirige la mirada del espectador hacia la ola entrante que está ahí por tragarse a la balsa. La segunda va desde las figuras de la izquierda que se extienden en diagonal hasta quien está tratando de llamar al rescate, al barco. Estamos ante un espacio teatral. Los colores y las pinceladas, una paleta muy reducida con la que juega Jean Ricot acá, que le permite también acentuar el dramatismo de alguna manera, ¿no? Estamos con un beige, con el negro, con colores pardos, hay claridad y blanco en las olas, en la espuma, en el cielo, ciertas tonalidades que acompañan al amanecer, pero se juega de una manera bastante escueta. Aún así, es muy interesante ese toque rojizo que tiene el anciano, ¿no? De esa tela que lleva en la cabeza, que vean ustedes que está como la misma diagonal del cuerpo de el negro, ¿no? El marinero negro que está tratando de llamar al barco. Es como que trató de poner un cierto equilibrio ahí en los colores. La pincelada ya lo vimos con ciertos acercamientos. El romanticismo, hay una pincelada bastante suelta, de alguna manera contornos un poco menos precisos, ¿no?
Pero vamos a ver algo. Géricault no deja de ser dibujante. Miren, por ejemplo, las cicatrices de esta pierna. Es impactante el detalle, cómo está dibujado, cómo está esbozado. En ese sentido, bueno, están, ¿no?, todos esos ejercicios de dibujo que venía haciendo hace rato. Y también es un gran retratista. Las caras son muy expresivas y cuando no podemos ver las caras, aparecen las manos, aparecen los cuerpos. Hay mucha expresión en la gesticulación, en las posturas. Son realmente retratos muy, muy enérgicos. Y la luz, ¿no?, que apoya todo este contraste y reafirma todo lo que es necesario que se vea, cuando las nubes son más negras, cuando tenemos una cierta lejanía del sol que está naciendo, que está en el horizonte. Noten ustedes que no hay un punto de fuga claro porque estaría tapado por esta pirámide humana y no lo podemos ubicar certeramente en donde viene el barco de rescate. Es como muy frontal la obra. Y ahora, hay algunas cosas bastante interesantes que yo quería comentarles, sobre todo porque se hicieron bastantes análisis, semiológicos sobre esta obra, sobre todo porque permiten entender muchos juegos también desde el lenguaje. En este caso estamos hablando del lenguaje pictórico. Lotman en el texto Semiósfera recupera algo que había dicho Tarabuquín, pensando en el juego de diagonales. De lo que habla es de una ley de composición pictórica, en donde depende del eje, por ejemplo, el eje que va del ángulo inferior derecho al ángulo superior izquierdo, genera siempre un efecto de pasividad. Y lo contrario, es decir, del ángulo inferior izquierdo al ángulo superior derecho, genera un efecto de actividad y de tensión. ¿Y para qué nos sirve esto? La balsa de Géricault tiene una composición construida sobre estas dos diagonales, la pasiva y la activa, a la vez. La línea del movimiento de la balsa, empujada por el viento, está trazada de derecha a izquierda hacia la profundidad. Personifica las fuerzas elementales de la naturaleza que arrastran, ¿no?, a este puñado de personas, náufragos. La línea opuesta, la activa, está dada por las figuras que se reúnen con sus últimas fuerzas justamente para salir de esta situación tan trágica. Es decir, aquellos que no dejaron de luchar. Esto es muy interesante porque, lo tengo que decir en mi charlita de café rapidito, ¿qué pasa, por ejemplo, o permite pensar en realidad, qué sucede cuando estos cuadros son llevados al grabado, que se trasladan? Ustedes ya saben qué significa eso, que se invierte. Entonces se pierde el sentido. Cuando uno trata de ver, por ejemplo, este cuadro en un grabado, es como que no entiende muy bien qué pasa. Se pierde la lógica. Claro, cambia completamente el acento emocional que le había dado Géricault. Esto es muy interesante igual, pero para pensar otras cosas, ¿no? Ya me estoy yendo por las ramas. Volvamos a la obra de Géricault. ¿Qué estaba buscando Géricault con esta obra? Por un lado, tenemos toda esta cadena de cuerpos entremezclados que unen a razas de Europa y de África, que permiten pensar dos cosas. Por un lado, un cuerpo único, ¿no?, que se está transformando, que está tratando de lograr su salvación, y por otro lado, que tiene una parte interna, moribunda, dramática, incluso sin ni siquiera vitalidad. Ahora, todo esto en lo que trabajó Géricault incansablemente tuvo un punto flojo y fue por culpa de él. Cuando él entrega este cuadro al salón, lo habían colocado abajo, casi a la altura del peatón, digamos, de alguien que está de a pie mirando una obra. Y a él le parecía que no le estaban haciendo honor, que el cuadro tenía que estar elevado para que se viera mejor como un gran cuadro de historia. Pataleó y se lo subieron. Y entonces se perdió todo. Él mismo se dio cuenta de que si trataba de involucrar al espectador, no podía estar mirando un cuadro muy lejano y muy alto, porque él había armado las figuras de manera tan grande como para que uno esté adentro de la balsa y no logró el efecto. Claro, él había hecho dimensiones tan colosales que le parecía que si el cuadro estaba a la distancia se iba a poder apreciar mejor. Pero lo cierto es que está tan cercano el plano que en realidad termina siendo como una obra muy íntima, que uno, ¿no?, para involucrarse tiene que estar ahí cerca. Y ahora, vamos a pensar en las fuentes, porque Géricault hizo acá como un cruce muy interesante y muy atractivo. Hablamos de David y los cuadros de historia y todo lo que él corrió, ¿no? Cómo se corrió de todo eso. Pero también el tema del nocturno, de las marinas. Y hay que pensar en Poussin, ¿no? El diluvio oscuro. O en el diluvio de Girodet en cuanto al drama, en cuanto a la violencia. Y por supuesto dijimos que él estuvo en Roma. Y a que no saben que estuvo mirando y copiando como loco.
las obras de Miguel Ángel. Y entonces, el juicio final y esos cuerpos caídos y potentes que también vemos en la balsa. Ya lo mencionábamos, no son cuerpos decrépitos de gente que no come hace más de 10 días. Vemos más bien musculatura entrelazada. Hasta incluso se lo terminó un poco, ¿no?, criticando, diciendo que se creaba casi en esta balsa con una situación de tragedia total, como una situación muy homoerótica, ¿no? Son todos hombres musculosos, semidesnudos, que se apilan unos con otros. Bueno, sí, criticar es fácil, digamos. De hecho, llegaron algunos críticos que decían, esto es una pila de musculosos entrelazados. ¿Y qué más? Y esa figura del padre y del hijo sosteniendo el cuerpo, ¿no les recuerda algo de Grecia, por ejemplo? A Menelao sosteniendo el cuerpo de Patroclo. Una revisitación total a la historia. Y todos ven a Durero también aquí, en donde, en esa postura justamente de este anciano. Es verdad que es muy similar a la melancolía de Durero. Hay mucho también de la antigüedad en todo esto, de esas posiciones tan dramáticas, tan mitológicas, que mencionamos cuando Jaricó viajó para formarse. Era un punto clave ese. Finalmente, y contrario a lo que se dice por ahí, que lo he leído, la balsa de la Medusa tuvo muy buenas críticas, fue muy bien aceptada por la sociedad, obtuvo la medalla de oro del Salón de 1819. Claro, lo que todos recuerdan es que el Estado francés decidió no comprarla, lo cual era muy raro porque generalmente los ganadores, el Estado compraba sus obras. Imposible para un particular francés también exponer semejante cuadro, que es más grande que una pared, en un lugar. Entonces, encontró un lugar de exposición en Londres. Estuvo algunos años en el Egyptian Hall y de hecho Jaricó viajará a Londres y a cuenta de todo esto viene una anécdota bastante interesante. El punto es que finalmente en el año 1824, tampoco tanto tiempo después, el Museo del Louvre lo compra y por supuesto lo expone. Cuando decía que este viaje a Londres de Jaricó fue interesante es porque Jaricó había quedado como muy compenetrado con la historia esta de la balsa, ¿no? Con todos esos cadáveres que había estudiado. Él siempre estuvo atento a buscar una sensibilidad distinta. Y cuando estuvo en Londres, además de presenciar ejecuciones, bastante traumático para mi gusto, también empezó a interesarse por pintar la demencia. Hizo unos retratos muy muy interesantes que, si les interesa y les gustaría, podemos traerlos a este canal en una entrada, en otra entrada de Jaricó, en donde logra realmente una descripción psicológica, una caracterización muy plena de los personajes. Pero este cuadro también disparó otras anécdotas. Unos 30 años después de que lo comprara el Museo del Louvre, empezaron a ver que se deterioraba, que estaba como húmedo el cuadro. Y lo achacaron a que supuestamente Jaricó había usado mucho betumen, ¿no? Que es como una sustancia que nunca termina de secarse. Entonces dieron al cuadro por perdido. Contrataron a 2 pintores para que hicieran 2 copias exactas y, bueno, que no se perdiera la obra. Y ya está, medio que le dieron la extrema unción. Luego de eso se empezaron a hacer unos estudios y se dieron cuenta que que nada que ver. Que en realidad había usado bastante blanco de plomo, el plomo se había oxidado y eso había dado una sensación de... En realidad se había transformado en un azul oscuro, casi negro, que parecía que era como humo y que chorreaba, pero no, el cuadro se podía salvar. Esto como datito de color. Y ahora, para ir ya finalizando esta entrada, ¿qué representa la balsa y qué nos dejó la balsa de la Medusa de Jaricó? Esta obra, de alguna manera, más allá de encumbrar a Jaricó o no, también habla de, ¿no?, las tragedias del colonialismo. También las diferencias, ¿no?, los ricos, los pobres, los que se salvan y los que pueden ser dejados a su merced, la cobardía, el desprecio en ese momento de las personas al mando. Y también en la propia balsa, algo que Jaricó sabía, más allá de que los 2 supervivientes, por supuesto, contaron y se explayaron en el libro como puras víctimas, también, ¿no?, eliminar al más débil. Y por sobre todas las cosas, el canibalismo, que es algo que es muy fuerte, nos aleja de la cultura humana. Finalmente, entre todos estos debates y escándalos, hubo unos revuelos bárbaros en el Comando Marino Militar de Francia. El comandante terminó 3 años en prisión y las listas de los desaparecidos de la Medusa circularon durante bastante tiempo para que sean recordados. Ahora, Jaricó
siempre supo claramente, y por eso quitó algunas cosas del cuadro, que aquellos que habían sobrevivido fueron a los que no les tembló el pulso en tirar o terminar de asesinar a los heridos, en asesinar a los amotinados, con lo cual para él generaba como muchos conflictos internos y realmente quedó muy atormentado. Por supuesto, La Balsa, como toda gran obra, es una pieza que aporta muchas interpretaciones y tiene muchísimos disparadores para pensar, sobre todo la naturaleza humana, pero también se usó muchísimo para tratar de explicar la personalidad de Jaricó, ¿no? Que era un atormentado, que como había mantenido relaciones amorosas incestuosas con su tía joven, no estaba bien psicológicamente, que había ocultado su paternidad, incluso que este final trágico que tuvo quizás había sido deseado. Yo creo, esto es algo personal, que se hace muy difícil para la cultura que se vivía en ese momento y para la cultura que vivimos hoy estar frente a tanta expresividad. Y como hay mucha profundidad en la obra y como nos inquieta, bueno, tratamos de buscar la explicación en la locura del otro, ¿no? Por sobre todas las cosas yo creo eso, ¿no? Que lo que hace La Balsa de la Medusa es ser la expresividad lograda a full, a fondo de lo moderno. Así como en lo barroco se buscaba la expresividad a full, a fondo, en lo religioso, con Caravaggio, por ejemplo. Si Caravaggio, ¿no?, quería demostrarnos escenas crudas para conmovernos, para que logremos sentir lo que debería sentir un fiel ante un mártir, por ejemplo, bueno, ¿por qué Jaricó no haría eso con un caso absolutamente contemporáneo? Y para cerrar con una frase que me parece muy interesante, quiero citar nuevamente a Thomas Crowe en este trabajo de El clasicismo en crisis de Grosz a Delacroix, donde dice: con las geniales anomalías temáticas y de escala que distinguen a La Balsa, consiguió revitalizar el drama histórico, llevando la pintura a un gigantismo extremo a fin de generar una paradójica intimidad con un único, generalizado y elocuente cuerpo. Como que al fin todo eso que representa La Balsa es un cuerpo único, es una situación única que tenemos que mirar de igual a igual. Hasta aquí la entrada del día de hoy. Les agradezco infinitamente si me acompañaron viendo esta obra potente de Jaricó. Si quieren más de Jaricó, los retratos de los monomaníacos son muy interesantes. Me lo hacen saber en los comentarios. Cuéntenme qué les parece esta obra. Ya saben, les dejo mis contactos de redes, les dejo la página web para que se suscriban a las charlitas de café con arte. ¿Qué más les dejo? Nada, me regalan un like y no olviden de suscribirse al canal, que es una manera gratuita, por supuesto, de apoyar este contenido. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.